Hola, vamos a tratar un tema que me parece muy interesante y que creo que, aunque tuvo alguna repercusión en los medios de comunicación, no veo tanta en las redes sociales. El Camiño Miñoto-Ribeiro y el Camiño de Geira y Ruta dos Arrieiros son coincidentes en cuanto a su salida y a su llegada. Ambos parten de Braga y llegan a Compostela. Ambas asociaciones ahora están más o menos de acuerdo en potenciar ambos caminos. El Camiño dos Arrieiros fue reconocido oficialmente en el mes de marzo de 2019 y tras largas gestiones en el mes de diciembre de 2020 el Arzobispado de Santiago aprobó el Camino Miñoto-Ribeiro como ruta xacobea oficial. La Ruta dos Herreiros, a través de Codeseda Viva, que es la principal impulsora del Camiño da Geira dos Arrieiros, aportaban documentos históricos, tanto escritos como tallados en piedra, como conchas de peregrino en algunas iglesias que nos encontramos a lo largo del camino. Parten desde Braga y ambos pasan por Santiago de Caldelas, Terras de Bouro, Portela de Home, Lobios, Castro Leboreiro, Cortegada, Ribadavia, Pazos de Renteiro e Beariz. El Camiño dos Arrieiros contempla el paso por la parte da estrada desde Forcarei, por Codeseda, Tabeirós, Guimarei, por el casco urbano da estrada, Los Beas, Pontevea, Cacheiras, hasta Santiago. El Camiño Miñoto-Ribeiro va por la parte este de la comarca da Estrada, pasando por Lamas, Pardemarín, O Foxo, Ribeira, por Sarandón, por Vedra y hasta Lestedo. Y ahí enlaza con la Ruta a La Plata. El alcalde de Estrada, José López, se comprometió a apoyar la ruta del Camiño Miñoto siempre y cuando la Asociación del Camiño Miñoto potenciase o reconociese la ruta alternativa que presentaba el Camiño de Geira y dos Arrieiros. Creo que desde un principio hubo acuerdo total. Bueno, lo que pasa es que el propio Camino Miñoto también tiene sus dificultades a la hora de señalizar la ruta, y el Camiño dos Arrieiros la tiene también bastante complicada a su paso por las zonas de Padrenda y Cortegada en cuanto a la señalización, porque allí pues le boicotearon cambiando las señales de sitio y bueno, en algunos casos poniéndolas por el Camino Miñoto-Ribeiro. Incluso en algún concello, algún concejal pretendía que el camino se desviase para pasar por delante del restaurante de su propiedad. Y bueno, eso motivó unas ciertas discrepancias que poco a poco se han ido solucionando, y creo que ahora la colaboración es mutua y al final pues bueno, se ha llegado a la conclusión de que ambos caminos son compatibles. Y ya sin más vamos a ver qué dieron de sí esas 4 etapas que hizo la Peña Ciclista Bike Estrada a lo largo del Camiño dos Arrieiros, reconocido por el Arzobispado de Santiago como el primer grupo que hizo el camino oficial. La primera entre Braga y Lobios, la segunda entre Lobios y Ribadavia, la tercera etapa entre Ribadavia y Codeseda y la cuarta y última etapa entre Codeseda y Compostela. La expedición partió de Braga, no sin antes hacer una cena de bienvenida, digamos. Se hizo la concentración de salida en la Catedral de Braga y se selló el pasaporte del peregrino. Los paisajes son una constante a lo largo de todo el camino. Realmente son imágenes para el recuerdo que quedarán ahí, y es de los grandes atractivos que tiene la peregrinación desde Braga hasta Santiago.
llegada a Portela do Omen, en la frontera con España. Una vez pasado Lobios y Entrimo, nos volvemos a adentrar en tierras portuguesas, concretamente en Castro Leboreiro, uno de los parajes más bellos que se pueden ver a lo largo del camino. A Serra do Xurés, casi lindando ya con la provincia de Ourense, es uno de los parajes también encantadores que quedarán grabados en la memoria del peregrino, en un terreno que para los ciclistas es bastante complicado llegar ahí. De hecho, debe ser la parte más dura que hay en todo el trazado de la peregrinación. La ruta dos Agueiros era la ruta del vino, que iba desde Beade, Ribadavia y por ahí la zona toda del Ribeiro hasta Santiago, y Santa Comba era hasta donde llegaban comercializando el vino del Ribeiro. El tramo entre Pazos de Arenteiro y Beariz, aunque es bonito, es bastante complicado. Y otro tramo que también tiene su dificultad es subir hasta Forcarei, incluso desde Forcarei hasta la altura más o menos de Saucedo para bajar hasta Codesero.
llegada de la expedición a Codeseda, final de la tercera etapa, con vistas aéreas de los caballos que se suelen concentrar en el monte da Conla para ser bajados el primer fin de semana de julio para proceder a su rapa y desparasitarlos. El último día de peregrinación, la última etapa, en Codeseda se agregó el alcalde de Estrada y algunos miembros más para hacer el camino conjuntamente con los de la Peña Ciclista Bike Estrada. Al paso por Tevea, fotografía para recuerdo de toda la expedición de la última etapa. Y la aventura finaliza en la Praza del Obradoiro en Santiago. La confección de la Compostela para todos los peregrinos en la Hacienda del Peregrino en Santiago y la última fotografía de familia, primero todos los expedicionarios y después una foto exclusiva de los que hicimos el camino completo desde Braga.